basada en el libro de Deuteronomio. Otra vez, el libro de Deuteronomio se explica eso. Josué, ¿se recuerdan la historia que miramos en el libro de Josué, hermanos? Lo que hace Josué al final del libro, hermanos, es que van a este lugar que es bien interesante en Israel. Probablemente que vamos a ir allí cuando vayamos a Israel. Pero hay dos montes, hermanos, que son vecinos. Entonces, la mitad del pueblo sube a un monte y la otra mitad sube a otro monte. ¿Y qué es lo que hacen? Los de acá le gritan a los otros: estas son las bendiciones de Dios. Y empiezan a leer Deuteronomio 28. Y cuando terminan con su parte, los que están en el otro monte les gritan a los otros: estas son las maldiciones de Dios. Para recordarse de este pacto. Amén. Recordarse de este pacto. Es algo que está bien marcado en el Antiguo Testamento. El problema, ¿no han escuchado ese dicho que es más fácil aprender algo nuevo que desaprender algo que ya aprendió? ¿No has escuchado? Yo pienso que no, así no dice el dicho, pero dijo Chespirito, la idea es esa, ¿verdad? No, eso no. ¿Verdad? Si a usted le enseñaron que los frijoles se hacen con manteca, y alguien le viene a decir a usted: no, los frijoles se hacen con aceite de coco porque es más saludable, ¿qué dice usted? No saben, bueno, ¿verdad? Es bien difícil, es fácil aprender algo nuevo que usted no sabe, pero si usted ya sabe algo y le tratan de enseñar una manera nueva de aprender eso mismo, le va a costar mucho trabajo desaprender, ¿verdad? Esto es lo que va a pasar esto es lo que pasa, hermanos, hoy en día con muchos cristianos en el mundo, porque decimos: no, es que si me está yendo mal, y el hermano Roberto a veces hace chiste de esto, ¿verdad? Es porque anda en pecado, ¿verdad? Está enfermo, es que anda en pecado, ¿verdad? Le pasó algo, es que anda en pecado, ¿verdad? Me caí, anda en pecado, ¿verdad? No, todo eso, ¿verdad? Que es chistoso. Todo esto se le atribuye a esto en realidad. Queremos seguir aplicando todas estas reglas de Deuteronomio a nuestras vidas actuales, y en realidad ya no aplican, ¿no? Y es algo tan difícil de desaprender, ¿verdad? Aquí en la iglesia llevo 2 años tratando de desaprenderles a ustedes. De aquí nace un poquito la enseñanza, ¿no? De que puedo perder la salvación, porque si peco, entonces Dios ya no me quita la vida eterna que tengo, porque he pecado. Esto entra un poquito en esto, porque queremos aplicar esto, ¿no? Decimos: es que como si yo tengo pecado en mi vida, ¿cómo Dios me sigue amando? ¿Cómo Dios va a estar conmigo si ya pequé? ¿Verdad? Es bien difícil desaprender algo que ya aprendieron. Nomás como un comentario. Entonces, sí estoy de acuerdo con esto aunque no esté verdad, así es, de que ya no es la ley de Moisés, pero en ocasiones Dios sí permite que nos pase algo porque quiere. Pero no nos deja de amar. No quiere decir que estamos destituidos y que no vamos a ganar esa salvación. Pero aún así a veces sufrimos por causa de lo que hacemos. A eso le vamos a llamar, el libro de Hebreos le llama la corrección de Dios, ¿verdad? En el libro de Hebreos capítulo 11. Y la vida misma da consecuencias a todas las cosas que nos hacen. Obviamente. Como habla el libro de Romanos acerca de la ley, que la ley está para castigar al que la desobedece y para proteger al que la obedece, ¿verdad? Entonces es muy importante, cuando hacemos malas decisiones tenemos que pagar las consecuencias. Como en el tráfico, te paga una luz y el ticket, Pero no sería como lo mismo. ¿Cómo explicas a alguien? Lo podemos entender, pero ya para explicárselo a alguien, ¿cómo se lo explicarías? Job 38 nos va a dar la respuesta. Espero yo en Dios que Job 38 nos dé la respuesta. Porque lo que vamos a concluir en el libro de Job, hermanos, es de que al final Job cuestiona a Dios y le pregunta: ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Verdad? Yo no me merezco esto. Pero ahorita hablan ustedes de la religión bajo la ley de Moisés. Entonces, cuando los hijos de Job hacían banquetes y pecaban, él
ofrecía ofrendas a Dios para limpiarlos y todo. Entonces, está diciendo que eso es bajo la ley de Moisés. Ahora, como dice Wendy, ¿cómo explicarle a la gente ahora cuando los hijos de uno pecan y uno quiere como limpiar los pecados, pero ya supuestamente, lógicamente, es de que ellos, cada quien es salvo por su propio, por su propia fe. Entonces ahí cómo lo podemos explicar, cómo lo podemos dividir. En realidad Job todavía no entra bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Porque pero hacía sacrificios para el perdón por los hijos, exactamente, ¿no? Dios ya le había dado leyes a personas, ¿no? Y este es un tema un poquito difícil en veces de entrar, porque no hay tanta información de cómo Dios estaba trabajando antes de todo esto. Lo que sí sabemos es de que la gente conocía de Dios y eran justos, eran hombres que seguían la voluntad de Dios. De alguna manera Dios estaba en comunicación con ellos y les enseñaba la manera correcta de vivir. Y Job es uno de esos ejemplos que tenemos en la Biblia, ¿no? Precisamente por esos sacrificios que miramos que hacía Job por sus hijos. Ahora, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el caso que usted que expone de nuestros hijos, en realidad uno no puede pedir perdón por los hijos, ¿no? Por el pecado de los hijos. Pero nuestro trabajo ahora entonces es orar por ellos, ¿va? Tratar de ser el mejor ejemplo para nuestros hijos, tratar de, como dice en el libro de Proverbios, ¿no? Instruye al niño en su camino. El Señor Jesús dice, ¿no? Traed a los niños a mí, no se los impidáis. Hay tantas cosas que podemos hacer ahora por nuestros hijos para que ellos puedan acercarse a Dios, para que ellos puedan por sí solos entender de que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos tener el perdón de pecados, ¿no? Obviamente las mamás nunca van a dejar de orar por los hijos, pero el hijo es el que tiene que tomar la decisión. También, si te das cuenta, Caín y Abel ofrecieron sacrificios y trajeron ofrendas, y no, digamos, alguien les enseñó desde mucho atrás cómo agradar a Dios, y no estábamos con la ley y eso. Y después vimos más adelante que Abraham también se va al sacerdote, ya habían sacerdotes también. Entonces, de una forma u otra, Dios ya estaba trabajando, no en forma de ley, no porque era como gracia. Pero en el versículo, no sé dónde está, pero en el Nuevo Testamento, donde dice, no sé si es Pablo, que dice cambio de sacerdocio, cambio de ley. Por eso les digo, no me quiero regresar tanto, pero al principio, la introducción de Job habla acerca de esto. Todavía no está bajo el pacto de Abraham, todavía no está Moisés, todavía no están estas cosas, pero ya Dios ya está trabajando con la gente, ¿verdad? Es bien difícil tratar de interpretar o tratar de presentar un punto de decir, esta es la manera que Dios está trabajando. Dios quizás habló con estas personas individualmente, tenía una relación individualmente con estas personas y les ordenaba ciertas cosas, ¿no? Y ellos obedecían, como en el caso de Job. Como dice Tony también, cuando Abraham va y cuando vence una batalla, creo que Abraham, y va con el sacerdote y le presenta la ofrenda para Dios. Entonces ya había sacerdotes, ya había cierta manera cómo se estaba trabajando. Ahora, antes de Moisés, hermanos, como era